¿Cómo están, hermanos, hermanas? Bendiciones, saludos para todos, donde quiera se encuentren. Muy agradecidos con el Señor, que en este día, miércoles 3 de diciembre, ustedes nos acompañen, como siempre, en este estudio que les traemos, como es el estudio de la lección de escuela sabática. Gracias. Dios les bendiga. Quiero agradecer, como siempre, el que ustedes oren por nosotros y aún apoyen este ministerio. Recuerden que este ministerio, a aquel que lo desee, le puede otorgar un recibo al final del año por todas las ofrendas, diezmos o donaciones que haya hecho. Si usted necesita ese recibo, se lo otorgamos. Por supuesto, me refiero aquí en Estados Unidos, que es donde a veces utilizan ese recibo. Personalmente, yo no pido recibos a la iglesia. Yo doy lo que es de mi Dios y yo no estoy esperando el recibo. Pero hay hermanos que sí lo esperan. Hay hermanos que sí lo necesitan. Y ustedes pueden pedirlo, porque todo lo que ustedes dan aquí a través de la tarjeta, a través de cheque, a través de Zelle, todo va a la cuenta del ministerio. A veces yo les digo que pueden registrarlo como Iglesia Advenimiento o pueden registrarlo aún con mi nombre, porque su servidor está en la cuenta. Pero no quiere decir que por eso es dinero mío, es dinero del Señor, es dinero del ministerio. Y aquel que quiera un recibo se le otorga y el recibo va de parte del ministerio. Hermanos y hermanas, gracias por el apoyo que nos han dado hasta aquí. Es día de dar gracias a Dios, hoy miércoles en la iglesia, y yo creo que también el agradecimiento de parte mía para todos los que nos apoyan es algo que me nace hacerlo, y Dios les bendiga. Si hoy que desean apoyarnos, no duden en hacerlo. Mire, ahí le muestro en la pantalla todas las formas que hay para usted mandar aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permitan seguir predicando 24/7 en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito, en 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, especialmente aquí en el estado de Texas, como son Austin, San Antonio, Houston, Dallas y las ciudades vecinas. Gracias a los que manden ese diezmo para que sigamos proclamando 24/7 en los 4 canales de televisión que están rentados y la radio. Pero también agradezco a los que nos manden ofrendas para seguir operando el centro de estilo de vida o sanatorio en esa atención gratuita que le damos a los enfermos que llegan por 15 días cada mes para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Gracias, hermanos, por apoyar la obra del Señor que se hace gratuitamente en esa atención a los enfermos, que representa miles de dólares para el ministerio. Para ellos es gratis, pero para el ministerio es una gran inversión la que se hace, y solo es posible por las donaciones que lleguen. Y yo siempre digo que así como los canales de televisión y radio se pagan sin recoger el dinero cada mes que se necesita para eso, pero que de todas maneras se pagan, así también es con la atención gratuita a los enfermos. Lo que llega cada mes para operar ese sanatorio, hermanos, no es lo que se requiere, no es lo que se necesita. Es un déficit grande el que queda, pero de todas maneras el sanatorio se sigue operando. Entonces yo no puedo explicarlo, es algo que Dios lo hace. Yo siempre digo, si fuera por nosotros ya hubiéramos cerrado, ya hubiéramos dicho, hermanos, ya no se puede hacer gratis esto. Así que o cerramos o empezamos a cobrar. Pero Dios se manifiesta, hermano, Dios se glorifica. Y llevamos ya 3 años, este mes de noviembre que pasó cumplimos 3 años de estar haciendo esta obra gratis en el sanatorio, y el Señor es el que ha provisto. Así que si usted quiere que siga la obra así, no deje de mandar ofrendas acá. Tome nota, como digo, de lo que está en la pantalla y envíe. Si quiere ayudarnos también para construir la escuela tipo Madison, donde queremos formar obreros misioneros un día, también ahí está para enviar esa ofrenda especial, esa donación especial. Si quiere ayudarnos para construir el templo en Dallas, igualmente. Son proyectos, hermanos, de miles y miles de dólares que yo
Ni quiero decir números, ni quiero decir cantidades, porque eso asusta a cualquiera. Yo solo digo, estos son los proyectos, estas son las necesidades que hay en la obra de Dios. Y el que quiere apoyarnos, el Señor se lo está haciendo saber la necesidad que hay. Aquí se necesitan miles de dólares cada mes, pero miles, oiga bien la palabra, miles cada mes. Ya le he dicho, y usted creo que de memoria lo sabe ya, solo para pagar los canales de televisión y radio, solo allí son $54,000 mensuales lo que necesitan. Y así vamos por el sanatorio, que anda alrededor de los 30,000, con todo y las personas que pues ponemos allí a trabajar también, a los trabajadores que ponemos para que vayan llevando adelante la segunda etapa, no para los voluntarios, los trabajadores que llegan a trabajar, valga la redundancia, para ir construyendo la segunda etapa del proyecto médico misionero, como es la escuela tipo Madison. Entonces, hermanos, es grande el proyecto o los proyectos, pero Dios también es grande. Y cuando se tiene un Dios grande, hay que hacer cosas grandes para Él, porque Él es el que provee. Pero ahí está el llamado, la invitación para que lo haga. Tome nota del número de teléfono, 214-881-4029, para enviarlo por CELE, para llamar y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. También el WhatsApp más 1-214-881-4029. Tome nota de ese número y llámenos para darle información de cómo puede enviarlo por PayPal, cómo lo puede enviar por Western Union, por RIA, por MoneyGram, de banco a banco, desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo, usted con su moneda local va a una agencia de esas y dice, quiero mandar esto a los Estados Unidos, y eso lo convierten a dólares, y aunque sea poquito, cuando se hace la conversión, hermanos, el Señor aquí lo multiplica. Así que muchas gracias a todos los que hoy atiendan este llamado. Dios les bendiga. Y ahora dejo a Amy Dimas que nos comparte el versículo de memoria. Adelante, Amy. Ahora les compartiré el versículo para memorizar de hoy, miércoles 3 de diciembre, y es el versículo de Marcos 4:40, y dice: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Lo repito, dice así: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Y así los dejo con esta cita de Marcos 4:40, y que todos podamos poder estudiar este versículo y poder estarlo repasando durante el día y así poderlo memorizar. Que el Señor les bendiga en este día. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados desde las 9 en adelante nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento
y hermanos, el Señor nos va a bendecir. Así que no falte, le esperamos este próximo sábado. Y después de haber escuchado ese versículo tan hermoso, como también la invitación o los anuncios que les he compartido, quiero que también mi hermano Ramsés Ágreda, quien se encuentra en West Palm Beach, Florida, le salude, porque ya está listo para estudiar juntos la lección. Hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí es un privilegio, como siempre lo he dicho, de participar en estas lecciones de escuela sabática que, sea de paso, estamos verdaderamente gozándonos. Esta semana ha sido una semana de grandes bendiciones. Hemos visto a través de toda esta semana cómo el discípulo amado, Juan, fue de ser un hijo del trueno a ser el discípulo amado, a ser esa persona apacible, amable, bondadosa. Hermanos, el carácter de Cristo reflejado en este hombre. Así que les decimos, hermanos, que para nosotros también hay esperanzas, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta lección del día de hoy, que lleva como título ¿Y qué de nosotros? Así que no se lo pierdan. Manténganse en sintonía para que pueda ver pues esta lección, todas las lecciones, valga la redundancia, que se desprenden de esta gran lección que estamos estudiando en toda esta semana. Así que les recordamos, hermanos, no se olviden de regalarnos un dedito arriba o un like o un me gusta para que estas transmisiones puedan ser promocionadas por YouTube y muchas almas puedan ser grandemente bendecidas con estas lecciones que produce la Iglesia Advenimiento. Bien, sin más que agregar, vamos entonces a comenzar. Para desarrollar esta lección del día de hoy, vamos a comenzarlo con una palabra de oración. Amantísimo Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, nos postramos ante ti para darte gracias por este privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, que nos des sabiduría, que no sean palabras nuestras, que seas tú el que nos dirijas. Sé tú nuestro maestro, que seas tú el que hables y no nosotros, porque nosotros no sabemos nada, Señor. Todo tú lo sabes y tú eres el que nos das ese conocimiento, esa palabra de vida que el mundo necesita. Gracias, Señor, por escucharnos. Acompáñanos en este día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos visto en los pasados días cómo Juan, de ser hijo del trueno, pasó a ser el discípulo amado, el discípulo del amor, porque el Señor le transformó su carácter. Pero como dijo mi hermano Ramsés, el autor nos pregunta a manera de título, ¿qué de nosotros? ¿Será que también nosotros necesitamos ser transformados en nuestro carácter? ¿Será que nosotros también tenemos problemas de carácter? ¿Será que nosotros también somos impulsivos? ¿Somos egoístas? ¿Somos orgullosos? ¿Somos ambiciosos? ¿Somos avaros? ¿Será que nosotros también, hermanos y hermanas, también nosotros, como Juan, somos hasta vengativos, fanáticos, radicales, intransigentes, intolerantes? Sin duda que sí. Sin duda que sí, tenemos lamentablemente esas características, esos defectos. Por lo tanto, está bien planteada la pregunta en el título de hoy. ¿Qué de nosotros? Vamos a ver si esto que los discípulos experimentaron, la iglesia primitiva, también, hermanos, lo experimentó. Es decir, bregar en sus inicios de la vida cristiana con ese carácter defectuoso. Vamos nosotros a ver en el caso de la iglesia de Corinto algo que es típico en las iglesias de hoy. Hermano Ramsés, como en el caso de Juan, ¿qué mal pernicioso prevaleció en esa iglesia de Corinto
y que de igual manera puede dominarnos fácilmente a nosotros también. Bien, buena pregunta nos hace aquí la lección del día de hoy. Y para ello vamos entonces a contestarlo a través de la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 3, que dice así: De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense, hermanos, estas palabras como el apóstol Pablo, cómo amonestaba a las iglesias que el apóstol Pablo levantó. Entre estas, por supuesto, la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había problemas. ¿Cuáles eran los problemas que habían? Como lo acabamos de leer en el versículo 3. Como dice aquí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. O sea, ¿qué era lo que había en la iglesia? Y ese es el mal que hoy por hoy prevalece en nuestras iglesias. Y esa es la causa por la cual, lamentablemente, no hay discernimiento entre nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque lo que es el celo, la contienda, las disensiones, hermanos, eso termina apartando el espíritu del Señor de cada uno de nosotros o de la iglesia, y lamentablemente la iglesia puede caer en estos males perniciosos, como lo dice la pregunta. De manera, mis hermanos, nosotros tenemos, para poder ser una iglesia sana, una iglesia pura, tiene que terminarse en la iglesia todos estos males que afectan a la iglesia, como lo son los celos, la contienda, las disensiones. Yo he visto iglesias, y a veces me da pena decirlo, pero en nuestro ministerio hay iglesias donde hay personas, hermanos, que tienen un espíritu de contienda, les gusta es discutir. Hermanos, ese no es el espíritu de Dios, lamentablemente. ¿Por qué? Todavía cuando hay todas estas cosas, estos defectos de carácter, esto es lo que arruina lamentablemente la iglesia, hermanos. El Señor nos está invitando. Fíjense la diferencia. Lo que hemos estado estudiando en las lecciones anteriores. Por ejemplo, hemos estado estudiando, o la lección de toda esta semana lleva como título El discípulo amado. ¿Quién era Juan? Como lo dijimos en las lecciones anteriores. O sea, Juan era un hombre que tenía los peores defectos de carácter que puede tener un ser humano. Le llamaban el hijo del trueno. Y miren, hermanos, cómo poco a poco este hombre, contemplando a Cristo, fue siendo transformado de gloria en gloria hasta que alcanzó el carácter de Cristo. Mis hermanos, nosotros también somos llamados a eso. Y el día que se termine en la iglesia todos estos celos, contiendas y disensiones, la envidia por optar por el primer puesto, cuando todo eso se termine, es cuando el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre la tierra. Es cuando la iglesia va a tener discernimiento. Es cuando la iglesia va a trabajar por el bien de otros, por llevar el evangelio a las almas que no conocen estas preciosas verdades que nosotros conocemos hoy día. Hermanos, la única forma de que nosotros tengamos discernimiento es cuando se terminen todos estos defectos, como lo habla este versículo 3, celos, contiendas y disensiones. Eso es lo que está arruinando lamentablemente nuestras iglesias. Ojalá que nosotros tengamos conciencia de que tenemos un tiempo de gracia, y en este tiempo de gracia que el Señor nos ha dado, este tiempo utilicémoslo para que el carácter de Cristo pueda ser edificado en cada uno. Hermanos, no cabe duda de que la iglesia de Corinto es una iglesia que refleja los mismos males que tenemos nosotros hoy en día como iglesia. Donde quiera esté la iglesia, llámese una iglesia corporativa o una iglesia no corporativa. Hermanos y hermanas, la iglesia de Corinto era una iglesia rica en dones espirituales, porque en otra parte Pablo está hablando de los dones que habían en la iglesia. Pero mire qué cosa.
Era una iglesia rica en dones espirituales, pero pobre en carácter. Es decir, ahí habían hermanos que podían predicar, ahí habían hermanos que podían cantar, ahí habían hermanos muy llenos de talentos, pero cuando se trataba de relacionarse entre ellos, eran pésimos en su carácter. Y Pablo está viendo a la iglesia como inmadura en la vida cristiana. Es más, hasta sectarismo había, porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo les escribe para corregir esa inmadurez y ese sectarismo que lo único que está haciendo es destruyendo la unidad de la iglesia. Y él les dice: no les pude hablar, dice, como espirituales. ¿Qué está diciendo eso? No que no eran cristianos, eran cristianos, pero se habían estancado en el crecimiento sobre el desarrollo del carácter. Eran espirituales, creyentes, pero, hermanos, lamentablemente carnales también. No les pude hablar, dice, como espirituales. ¿Por qué? Porque ustedes se dejan guiar por las emociones, por los impulsos, por las opiniones y no por el Espíritu. Es como que les diga: ustedes creen en Cristo, pero no viven como Cristo. Ustedes son niños todavía, les dice. Son niños en Cristo. Y hermanos, el problema no es ser niño, sino quedarse como niño. En la Biblia, ser un niño espiritual es normal al inicio, pero es anormal no crecer, no madurar, no avanzar a un carácter más semejante a Jesús. Entonces Pablo lo que está haciendo es decirles: están creciendo en dones, pero no en carácter. Oh, hermanos y hermanas, madurar espiritualmente no es saber más. Madurar espiritualmente no es entender más. Madurar espiritualmente, hermanos, es obedecer más. Y Pablo les está diciendo: quedarse como niño, eso es un problema para la vida espiritual. Y está hablando en términos del carácter, por lo que ya vimos más abajo en los versículos. Es más, les dice Pablo: ustedes todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, no viandas. ¿Qué significa la leche? La leche significa las doctrinas básicas, los consejos sencillos, las explicaciones fáciles y las aplicaciones elementales. Eso es la leche. En cambio, la comida sólida son las enseñanzas profundas, el discernimiento espiritual, el compromiso serio, entender la voluntad de Dios en los asuntos difíciles. Pero Pablo dice: no les puedo dar esos temas. No les puedo dar esos temas tan profundos porque ustedes no están listos ni siquiera para obedecer lo básico. Son carnales. ¿Cómo sabe Pablo que son carnales? Porque hay celos entre ellos. Hay competencias entre ellos. Hay envidias. Hay comparaciones. ¿Cómo sabe Pablo que son carnales? Porque hay contiendas entre ellos. Hay discusiones. Hay pleitos. Hay rivalidades. ¿Cómo sabe Pablo que son carnales? Porque hay disensiones. Es decir, hay divisiones, bandos, partidos. Estas cosas, hermanos, demuestran quién es el que está controlando la vida espiritual.
Cuando el Espíritu Santo es el que controla la vida de un creyente, hermanos, hay amor en el creyente, hay unidad y hay humildad. Pero cuando es la carne la que controla, allí hay pleito, allí hay orgullo, allí hay crítica y hay envidia. Así que el problema de la iglesia de Corinto no era falta de dones, era falta de carácter. Y aquí es donde yo creo, hermanos, que debemos reflexionar. Porque, ¿de qué sirve que yo pueda predicar? ¿De qué sirve que yo pueda cantar? ¿De qué sirve que tal vez ni pueda predicar y ni pueda cantar, pero me gusta hacerlo? No puedo predicar, pero me gusta predicar. No puedo cantar, pero me gusta cantar. ¿De qué sirve si cuando se trata de cómo yo me llevo con mis hermanos, cómo yo me llevo con las personas, ahí yo demuestro que soy un arrogante, orgulloso? No, hermanos, es lamentable cómo soy. Entonces, yo creo que algo que nos deberíamos analizar y preocupar es por cambiar, porque Cristo nos cambia, ¿no creen ustedes? Hermanos, necesitamos transformación, necesitamos amor, necesitamos conversión. No podemos seguir siendo carnales. Un cristiano carnal puede ser un miembro activo de la iglesia, puede ser conocedor de la Biblia, puede tener diferentes cargos en la iglesia, pero no permite que Dios lo transforme porque es carnal. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que, como dice aquí el autor de la lección, quede en nosotros, para que también nosotros, como Juan, hermanos, dejemos que Jesús nos transforme. Hay que madurar espiritualmente, pero de verdad, la madurez espiritual no se mide por los dones que uno tenga. La madurez espiritual se mide por el carácter que uno ha desarrollado. Qué cosa que los corintios tenían muchas habilidades, pero no tenían paciencia ni humildad. Oh, hermanos, la falta de unidad que había entre ellos mostraba cuán carnales eran. Tenían años en la iglesia, podríamos decir, pero dice Pablo, ustedes todavía no son capaces. Eso significa que le dé espiritual, hermanos. Le dé espiritual. No es lo que importa, sino que me rinda diariamente a Jesucristo. El cristiano maduro busca edificar la iglesia, no competir. El cristiano maduro no es celoso de otro. El cristiano maduro no fomenta los celos en la iglesia, ni anda comparando a uno con el otro. El cristiano maduro sirve a Dios y a sus hermanos. Donde hay celos, pleitos, divisiones, hay inmadurez espiritual. Son niños los que andan en eso. Así tengan dones. Dios nos ayude para que le pidamos al Señor hoy que nos cambie, porque somos igual a Juan y a Jacob antes de ser transformados. Es lo de profecía que nos dice al respecto, hermano Francés. Sí, en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 5, página 222, dice lo siguiente. El Señor le ha otorgado grandes bendiciones a su iglesia. La justicia exige que ella le devuelva estos talentos con su interés. A medida que han crecido los tesoros de la verdad a ella confiados, sus obligaciones también han aumentado. Pero en vez de multiplicar esos dones y avanzar hacia la perfección, la iglesia ha caído del nivel que había alcanzado en su experiencia anterior. El cambio de su estado espiritual se produjo gradual y casi imperceptiblemente. A medida que empezaba a buscar la alabanza y la amistad del mundo,
su fe disminuyó, su celo languideció, su ferviente devoción fue reemplazada por un formalismo muerto. Cada paso hacia el mundo la fue alejando de Dios. A medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se han introducido la emulación y la contienda, distrayéndola y debilitándola. Es imposible para la mente absorbida por la envidia y la contienda comprender las profundas verdades de la palabra de Dios. Mis hermanos, esta cita es una cita que nos amonesta a cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque aquí claramente en este libro, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, fíjense, hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos. A medida que nosotros vamos adquiriendo más conocimiento, a medida que nosotros vamos entendiendo más y comprendiendo más la palabra de Dios, en ese mismo nivel de comprensión y entendimiento tenemos una responsabilidad mayor que la que teníamos antes. Por eso, mis hermanos, cuando en la iglesia, o sea, ¿qué ha pasado con todo eso que hemos obtenido? ¿Qué ha pasado con todo ese nivel espiritual que quizás hemos alcanzado o que ha alcanzado la iglesia? Lamentablemente ha ido cayendo y cayendo. ¿Por qué? Porque en la iglesia prevalecen, como lo hemos dicho, ¿verdad?, los celos, la envidia, la contienda, el orgullo, la vanagloria, la competencia entre miembros de la iglesia. Tristemente, hermanos, eso es lo que se está viendo en nuestras iglesias. Y ese es el cáncer que está acabando con nuestras iglesias. Hermanos, por eso dice la palabra de Dios, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos dispuestos a obedecer un así dice Jehová, si no estamos dispuestos al compromiso que estamos adquiriendo, a medida que adquirimos conocimiento, estamos adquiriendo compromiso con la iglesia. Y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros de la luz que nosotros tenemos. Somos responsables por la luz que el Señor nos ha revelado a cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, nosotros, como lo dice aquí, y me gustaría destacar esta parte de la cita, que dice que a medida que la iglesia ha cultivado, oigan esto, el orgullo y la ambición mundanal, ¿qué ha pasado con ella? El Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se ha introducido la emulación y la contienda, distrayéndola y debilitándola. O sea, muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia y a veces ni siquiera nos damos cuenta que el Espíritu Santo se ha retirado de ella. ¿Por qué? Porque todavía mientras hayan estos defectos de carácter, mientras hayan estos pleitos, estas contiendas, todas estas cosas que afectan a la iglesia, hermanos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que el Espíritu Santo se puede retirar. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo se retira de una congregación? Se convierte, hermanos, tristemente en una sinagoga de Satanás. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidemos nuestras iglesias. Seamos vigilantes de que el pecado corporativo no esté presente en nuestras iglesias, porque eso la arruina y eso la puede convertir en una sinagoga de Satanás, tristemente. Cuidémonos, hermanos. Todavía tenemos la oportunidad de recapacitar. Ojalá que estas lecciones que nosotros presentamos no se las lleve el viento, que nosotros meditemos en ellas, que estamos en el fin de la historia de esta tierra y que la gracia está por cerrarse. No vaya a ser, hermanos, que sin darnos cuenta el Espíritu Santo se ha ido de la iglesia y nosotros ni cuenta nos hemos dado de ello y caemos en un formalismo muerto. Tengamos cuidado porque nosotros también podemos caer en esa condición como cayeron las iglesias anteriores. Pero para avanzar en el estudio, hermano Ramsés, ¿a qué somos llamados entonces? ¿A qué vocación superior nos ha llamado el Señor? Bien, la respuesta para esta pregunta la tenemos en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pablo en relación a esta pregunta de cómo somos llamados a una
vocación superior a esta. O sea, nosotros somos llamados no a conformarnos con lo que tenemos, sino a una vocación superior. Fíjense lo que dice, hermanos, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, como nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros hemos sido llamados, como nos dicen estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Fuimos llamados a libertad, ¿verdad? De hecho, hay un versículo que dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, esa libertad que nosotros tenemos una vez que conocemos la verdad, no nos da licencia para que nosotros hagamos lo que querramos o vivir de acuerdo a la carne. No. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que crezcamos espiritualmente. Tenemos la libertad de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos la libertad de ser cada día más espirituales. Toda esa libertad la tenemos. Pero eso va a depender, hermanos, de qué actitud tomemos nosotros, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, no se va a salvar aquel que solamente por el hecho de que conozcamos la verdad. Solamente serán salvos aquellos que obedezcan esa verdad que conocen. Por eso, hermanos, fuimos llamados a libertad. Pero esa libertad, como lo dicen estos versículos, no es para que nosotros vivamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu. Recuerden que la carne y el espíritu se oponen, son opuestos completamente. Pero el Señor nos ha llamado a que seamos espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y las carnales, por supuesto, son carnales. Pero el Señor nos ha llamado a una vocación superior, no a mantenernos en la carne, porque mientras estemos en los deseos de la carne, ¿qué va a pasar? Van a prevalecer los mismos defectos de los cuales hemos hablado, los celos, las disensiones, la contienda, los chismes, la envidia, el orgullo. ¿Cuántos defectos no prevalecerían si nos mantenemos en la carne? El Señor desea que nosotros cada día subamos un peldaño más en la santidad. Hermanos, la santidad no es algo imposible de alcanzar. La imposibilidad está en nuestra disposición de hacerlo. Si nosotros estamos dispuestos, si nosotros queremos realmente cada día crecer en la gracia, va a llegar un momento en que la vamos a alcanzar con la mano, la santidad. Porque, hermanos, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Para comprender un poco más el tema que Pablo nos está presentando, hay que ver cuál era, digámoslo así, el tema de fondo que Pablo estaba procurando que los Gálatas pusieran más atención. Porque la verdad, hermanos, había un problema. Y era el legalismo por un lado y el libertinaje por el otro. El legalismo es creer que somos salvos por guardar la ley. Pero el libertinaje es creer que porque somos libres podemos pecar abiertamente desobedeciendo la ley. Entonces, los dos peligros Pablo los estaba combatiendo con esta carta que está enviando a los Gálatas. Pablo les está enseñando a los hermanos de Galacia que la verdadera libertad no es libertinaje, sino esa capacidad de vivir guiados por el Espíritu. Hermanos, la libertad a la que hemos sido llamados no es libertad para hacer lo que nosotros queramos, sino una libertad para hacer lo que Dios quiere, hermanos. La libertad a la cual nosotros fuimos llamados es libertad del pecado,
libertad de la culpa, libertad de esas prácticas que lamentablemente son mundanas. Hermanos, Dios nos llamó a la libertad de obedecer a Cristo voluntariamente, libremente. Dios nos llamó a la libertad de ser movidos por amor en su obra, no por obligación, de amarle voluntariamente. Hermanos, la libertad cristiana es un llamado, no es una licencia para creer de que yo soy libre de hacer lo que me da la gana. No, hermanos. Dice Pablo, no usen la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir eso? No usen la libertad como ocasión para la carne. Lo que él está diciendo es, no tuerzan la libertad para justificar el pecado. La carne, hermanos, significa impulsos egoístas, pasiones desordenadas, orgullo, ira, celos, envidia, sensualidad, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. No conviertan, dice Pablo, la libertad en una excusa para vivir como vivían antes. Y cuando se trata, dice, de relacionarse entre ustedes, sírvanse, dice, por amor los unos a los otros. Porque la libertad cristiana produce amor, produce servicio, no egoísmo. Sírvanse por amor los unos a los otros. Hermanos y hermanas, el Evangelio no dice que somos libres para seguir nuestros deseos, sino que dice que somos libres para amar como Cristo amó. Amar, hermanos, es igual a servir. Y servir es igual a renunciar al yo. El cristiano maduro espiritualmente se mide por cuánto ama y no por cuánta libertad tiene. Necesitamos, hermanos, amar mucho, y solo así se va a ver cómo es la libertad que tenemos. Porque cuando hablamos de que la ley es la ley de la libertad, dice Pablo, esta se resume en amar al prójimo. Hermanos, Pablo conecta, miren ustedes, la libertad con el amor. Jesús dijo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley, en amar a Dios y en amar al prójimo. ¿Pero qué es amar al prójimo, hermanos? Amar al prójimo es respetarlo. Amar al prójimo es no herirlo. Que le dije un par de verdades a ese pastor. Hoy sí que le dije un par de verdades a esa hermana. Hoy sí que le dije un par de verdades a ese hermano. Y con qué orgullo lo decimos. No, hermanos. Amar al prójimo no es herirlo. Amar al prójimo no es hablar mal de él, hermanos. Amar al prójimo es buscar su bien. Amar al prójimo es perdonarlo. Amar al prójimo es tratarlo como yo quisiera ser tratado. Pero ¿cuántos tristemente demostramos que no amamos a nuestro prójimo? Especialmente en eso de andar criticando, de andar hablando mal del prójimo. Oh, hermanos, el Señor dice, la ley se resume en amar al prójimo. Dios nos ayude para que dejemos de herir a nuestro prójimo. Dios nos ayude para que dejemos de andar hablando mal de él. Y más bien respetémoslo y busquemos el bien. Me llama la atención cuando Pablo dice, si ustedes se muerden, si ustedes se comen, si ustedes se consumen, wow, qué términos. Es un lenguaje fuerte. Morder, comer, consumir. ¿Qué incluye eso, hermanos? Críticas, discusiones, chismes, ataques,
rivalidades, ambiciones personales. Una iglesia que hace eso se devora entre ella misma. Los miembros de la iglesia que no tienen amor terminan devorándose entre ellos. Dice Pablo, si alguien así vive, va a destruirse y va a destruir a otros. Así que la solución para esto, dice Pablo, es andar en el Espíritu. Es andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Es interesante, hermanos, que Pablo ni siquiera dice, no luchen contra la carne, sino que dice, caminen en el Espíritu. Es interesante, hermanos. El apóstol Pablo, voy a aclarar esta parte que mencioné, el apóstol Pablo no dice, luchen contra la carne y así caminarán en el Espíritu, sino que dice, caminen en el Espíritu y así vencerán la carne. Voy a repetirlo. El apóstol Pablo no dice luchen contra la carne y así caminarán en el Espíritu, sino que dice caminen en el Espíritu y así vencerán la carne. Dios nos ayude, hermanos, para que caminemos en el Espíritu, para que permitamos que Él nos guíe y Él nos ayude para renunciar al yo. Él nos ayude para vivir en oración. Él nos ayude para meditar en la palabra. Él nos ayude para ser sensibles a su voz. Él nos ayude a obedecer cuando Él nos habla. Andemos en el Espíritu, hermanos. Seamos libres del pecado. Seamos libres para amar. Seamos libres para servir. No andemos en pleitos. No andemos en divisiones. No andemos, hermanos, con ese yo que quiere prevalecer. El Señor nos ayude para que el que de nosotros, como dice la lección, sea un examen así bien introspectivo el que hagamos, para que verdaderamente el Señor nos transforme. Yo veo en los últimos días a las iglesias así, polarizadas. Yo miro mucho pleito en la iglesia, mucha discusión, mucha crítica, mucha cosa que yo digo, Dios mío, esta es una señal de que Cristo ya viene pronto. ¿Por qué hay tanta polémica? ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué hay tanta discordia? ¿Por qué los cristianos, en vez de estar enfocados en acabar la misión que nos ha encomendado el Señor, están enfocados entre ellos por lo que dice Pablo? Porque nos están dejando guiar por el Espíritu. Los guía la carne. Oh, hermanos, el Señor nos ayude, empezando por mí, para que este día yo anhele una transformación de carácter como la de Juan, porque necesito andar más en el Espíritu. Necesito ser libre para amar, para servir, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Cerremos, hermano Rancés, con el don profético, por favor. Bien, dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 224, lo siguiente. En el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta. Los cristianos considerarán que se cumple un deber religioso al reprimir el espíritu de envidia o rivalidad. Muy importante. Debe regocijarse en la reputación superior o prosperidad de sus hermanos, aun cuando su propio carácter o progreso parezca quedar en la sombra. Fueron el orgullo y la ambición albergados en el corazón de Satanás lo que le desterraron del cielo. Estos males están profundamente arraigados en nuestra naturaleza caída, y si no se suprimen
predominarán sobre toda cualidad buena y noble, y producirán la envidia y la disensión como funestos frutos. Debemos buscar la verdadera bondad más bien que la grandeza. Los que poseen el ánimo de Cristo tendrán humilde opinión de sí mismos, trabajarán por la pureza y prosperidad de la iglesia y estarán listos para sacrificar sus propios intereses y deseos antes que causar disensión entre sus hermanos. Qué interesante cita del espíritu de profecía. Hermanos, ¿por qué hay rivalidad, disensiones, peleas, contiendas, envidias, pleitos, en fin, un sinnúmero de males que abundan en la iglesia? Es porque nosotros no estamos dispuestos a humillarnos, a, a reflejar el carácter de Cristo, a vivir como vivió el Señor. Hermanos, vemos claramente cómo estos males están acabando con la iglesia, lamentablemente, como lo hemos dicho anteriormente. Pero fíjense, hermanos, lo que dice finalmente esta cita que me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? En vez de criticar al hermano, en vez de estar en peleas y contiendas. Porque casi siempre, hermanos, ¿cuál es el gran defecto del ser humano? ¿Cuál es la raíz del pecado en sí? Es que siempre estamos pendientes de lo malo que hace el contrario o la persona que está frente a nosotros. O sea, siempre estamos pendientes de criticarlo. Hermanos, ¿por qué nosotros en vez de criticarlo? Porque es cierto que nosotros tenemos defectos. Todos los seres humanos tenemos defectos que tenemos que corregir antes de que Cristo venga. Pero, en vez de nosotros estar pendientes de los defectos de otros, ¿por qué no podemos exaltar las virtudes que tienen las personas? A veces a mí me hablan mal de un hermano y yo siempre no, discúlpame, pero yo no me, o sea, vamos a ver mejor. ¿Por qué no vemos, en vez de ver los defectos de ese hermano, por qué tú no ves las cualidades que ese hermano tiene? O los dones que esa persona tiene. Dones que son útiles para la iglesia. Ahora, muchas veces viene todo esto, ¿por qué? Porque hay un espíritu de rivalidad, un espíritu de competencia, queremos ser los mejores, queremos ser el primero, como estaban justamente Juan y Jacobo, que querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hermanos, ese mal se está repitiendo dentro de la iglesia. Queremos ser los primeros. Y cuando hay alguien que está por encima de nosotros, no somos lo suficientemente humildes como para reconocer qué buena obra está haciendo mi hermano. Gloria al Señor por eso. No, lo criticamos por envidia, porque está la envidia en nuestros corazones. Hermanos, yo creo que esta lección en este día nos ha dejado suficientes lecciones, vamos a decirlo así, para que nosotros meditemos en ellas, para que nosotros cambiemos nuestro curso de acción. Porque tristemente estamos viendo cómo la iglesia cada vez más se está hundiendo, como lo acaba de decir el pastor enamorado. Hermanos, se ven todos estos pleitos, estas luchas, estas peleas, tristemente, dentro de la iglesia. Eso está arruinando nuestras iglesias. ¿Y saben lo que puede pasar finalmente? El Señor a lo mejor nos puede desechar a nosotros y va a tomar a otros. ¿Saben cuáles son esos otros que va a tomar el Señor? Los obreros de la hora undécima, aquellos que todavía no tienen esta luz que nosotros tenemos. Hermano, la historia se va a repetir tristemente. Ojalá que nosotros estemos dentro del redil. Ojalá que nosotros estemos dentro de ese remanente que va a terminar esta obra. Pero preocupémonos más bien, en vez de criticar a la iglesia, critiquémonos a nosotros mismos, porque el Señor dijo claramente, si ves la paja en el ojo de tu hermano, primero quita la viga que está en tu ojo, que es mayor, para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermano, ojalá que todas estas cosas se terminen. Hay una obra que hacer. Estamos ante una gran crisis que viene sobre este mundo. Y todavía esta crisis nos va a agarrar peleando los unos con los otros. Qué triste, hermanos, la condición de la iglesia actualmente. Por eso, hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado en esta mañana, al mediodía o la tarde, a la hora que ustedes estén escuchando estas lecciones. El Señor nos hace un llamado, y ese llamado es al arrepentimiento. Ese llamado es a que cambiemos nuestra actitud, que seamos un pueblo santo, porque es el pueblo que el Señor viene a buscar. Ojalá que nosotros alcancemos esa santidad, porque sin la cual nadie va a alcanzar la salvación, nadie va a poder entrar al cielo. El único pasaporte para que nosotros podamos entrar al cielo es la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, a reconocer nuestro pecado, hermanos, a reconocer nuestros defectos de carácter y a pedirle al Señor que nos transforme. ¿Qué les parece? Oremos. Amantísimo Padre que está en los cielos, gracias, Señor, porque usted nos está preparando para ir al cielo. Sin duda usted no quiere llevar cristianos carnales al cielo. Usted quiere llevar cristianos que se dejan guiar por el Espíritu y que andan en el Espíritu. Y hoy usted nos ha hecho ver cuándo es que somos carnales. Padre, no cabe duda que la manera de cómo nos relacionamos con los demás dice mucho de la obra transformadora suya en nuestra vida. Y es lamentable, pero llevando su nombre, lo que hemos estado haciendo es compitiendo, es destacándonos, es hasta teniendo una autoestima demasiada al punto de que subestimamos a otros. Señor, perdónenos todas las veces que nuestro carácter ha demostrado que no hay transformación, que hay carnalidad. Padre, te pedimos que nos ayudes. Transfórmanos, por favor. Quítanos el orgullo. Quítanos la vanagloria. Quítanos eso de andar hablando de los demás. Quítanos eso, Señor, de andar siempre criticando a los demás, de andarnos comparando, de andar sembrando discordia con lo que hablamos. Señor, por favor, pedimos que nos transformes. Pedimos, Señor, que nos alistes para irnos contigo cuando vengas en las nubes de los cielos. Ten misericordia de nosotros, Señor, por todo lo que hasta aquí hemos demostrado. Simplemente una inmadurez, simplemente que todavía somos niños. Hemos hecho mal uso de la libertad. Hemos predicado que somos libres en Cristo, pero seguimos siendo esclavos del yo. Seguimos siendo esclavos del pecado, de la envidia, de las disensiones, de las rivalidades. Señor, como dice el autor de la lección, ¿qué de nosotros? Padre, si tú no nos ayudas, si tú no nos transformas, no vamos a ir al cielo claramente porque no somos candidatos idóneos para ir. Así que ten misericordia de nosotros este día. Perdónanos, límpianos, haznos libres en todo el sentido de la palabra y que sirvamos por amor a nuestros hermanos, que sirvamos por amor a ti y que pueda haber, Señor, ya un carácter semejante al de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada